Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora queremos traer un mensaje, el cual hemos titulado La gracia de Dios. En esta ocasión hablaremos del plan de Dios de salvación para el hombre. Espero que usted preste mucha atención a todos los versículos que vamos a estar tocando para que usted pueda comprender ampliamente y claramente el mensaje que queremos traerle. El primer verso que estaremos tocando en esta hora es en Génesis capítulo 1 y verso 31, que dice de la siguiente manera: Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Aquí la palabra de Dios dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Ahora quiero que vayamos al verso 2 y capítulo 2, verso 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí observamos que una vez que Dios hizo todo lo necesario para el hombre, entonces va y le forma. En el verso 15 del capítulo 2 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces dice que Dios pone al hombre en ese lugar y le dice lo que él va a hacer. Eso nos dice que el hombre recibió de parte de Dios funciones para hacer. Ahora quiero ir al verso 25, preste mucha atención. En este versículo dice: Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos el plan de Dios para el hombre. Es importante ver que Dios le da una mujer por compañera. Eso expresa la voluntad de Dios y el orden de Dios para su creación. Pero también vemos que ambos estaban desnudos. Y eso nos dice el estado de inocencia que poseía el hombre en su origen, en su creación. Dice: mas a pesar de este estado de pureza, Dios anhelaba que el hombre pudiera expresar voluntariamente su gratitud y adoración a Dios. Ahora quiero que leamos el capítulo 2, verso 16, que dice de la siguiente manera: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. El hombre recibe una sola orden de parte de Dios: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciertamente el hombre, al desobedecer a Dios, ejecuta su propia voluntad y desecha la voluntad de Dios. Entonces vamos a ir al capítulo 3 y verso 6, que dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y su marido también comió, así como ella. Aquí el ser humano se rebela contra Dios. Y dice en el verso 7: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces en el verso 25 del capítulo 2 dice: estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el momento que sus ojos son abiertos, dice: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos se ven desnudos y corren a cubrirse. En otras palabras, tratan por su propia cuenta de arreglar el problema. Es sumamente importante prestar atención a esto, porque eso es exactamente lo que el hombre pretende a través de la religión: ocultar sus culpas, y piensa que eso es suficiente. Las hojas de higuera representan lo que el hombre hace para cubrir su falta. Del verso 8 al 11 leemos y dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Entonces vemos cómo Dios disfrutaba primeramente de compartir con el hombre, porque dice que se paseaba a la luz del día. Y entonces dice que Dios le llama y le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Podemos decir que esa es la misma pregunta que Dios le hace al hombre hoy en día. ¿Dónde estás tú? Porque Dios sigue buscándote. Y Dios pregunta: ¿dónde estás? Entonces en el verso 10 vemos que el hombre en su estado caído se aleja de Dios. Dios le dice, parafraseando: ¿has hecho lo que te dije que no hagas? Y esa pregunta sigue siendo vigente a todo ser humano hoy en día. ¿Estás haciendo lo que Dios dijo que no hicieras? ¿Estás haciendo lo que dije que no hagas? Pero en el verso 12 vemos la respuesta del hombre a Dios. El hombre no se arrepiente de su pecado, sino que lo justifica. Ahí dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Cuánto se parece a la actitud hoy en día, cómo todos tratamos de justificarnos a nosotros mismos? El hombre trata de cubrir sus propias faltas con sus acciones, que a su propio criterio cree que son suficientes, y cuando no puede hacer esto, entonces culpa a otros. Pero aquí aprendemos una lección muy importante que Dios quiere que aprendamos. El amor de Dios es tan grande como su justicia. Eso quiere decir que aunque Dios ama a las personas, su rectitud y justicia no pasará por alto la rebelión y el pecado. Aquí vemos que Dios le dice al hombre. Y vamos a ir al verso 21 del capítulo 3, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos que Dios le da al hombre pieles para cubrirlo. Esto representa el sacrificio de Cristo para el ser humano. Ese sacrificio que Dios hizo en el huerto de Edén, matando un animal inocente para cubrir la falta del hombre, expresaba ya en la eternidad, en el principio, cómo Dios iba a sacrificar a su Hijo para cubrir las faltas del ser humano. Hay una historia en libros antiguos judíos que habla sobre la historia de Adán y el cordero. Dice que Adán dio nombre a todos los animales del huerto, pero había un corderito que siempre que él llegaba se alegraba. Y ese corderito, donde veía a Adán que llegaba de lo que él estuviese haciendo, brincaba y estaba feliz con Adán. Y dice la historia que Adán le dice a Dios: este cordero es muy lindo, se parece a ti. Pero el día que Adán le falla a Dios, dice que Dios le dice a Adán: ¿dónde está el cordero? Tráemelo. Y entonces Adán le dice a Dios: ¿para qué? Y dice que Dios le dice: porque ese cordero va a morir en tu lugar para cubrir tu falta, para hacerte ropas. Y Adán se entristeció mucho porque él amaba a ese corderito y decía: pero este cordero es inocente. Y le dijo Dios: así en el futuro yo iré al mundo y me haré carne y moriré por tu pecado, para perdonarte. Yo iré y moriré por mi creación. Entonces dice que Adán decía y lloraba y decía: matamos a Dios. Dios amaba tanto su creación y ama tanto a su creación, que estuvo dispuesto a venir a morir en carne en una cruz
porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en San Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también dice su palabra que en él habita toda la plenitud de la deidad. La justicia de Dios no pudo pasar por alto el pecado del hombre. Aunque el hombre quería justificarse a sí mismo haciendo propias obras, y aunque el hombre quiso culpar a otros por su pecado, la justicia de Dios no le permitía al hombre volver a Dios. Entonces Dios, a través de su gracia, se sacrifica por el hombre. Y eso es lo que nos revela la gracia de Dios para el ser humano. Aquí Dios demuestra cuán serio es el pecado a sus ojos. No es algo que simplemente dices, bueno, soy imperfecto y trataré de portarme lo mejor posible. Sino que Jesucristo, al igual que aquel cordero, tomó nuestro lugar, el justo muriendo por los injustos. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Génesis 3:24 dice de la siguiente manera: entonces pues, echó pues fuera al hombre al oriente del huerto de Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Vemos que el camino al árbol de la vida, a la eternidad, la cual era el deseo de Dios para el hombre, fue cortado. En otras palabras, el hombre no podría tener acceso a la vida eterna, no en esa condición caída. Entonces vemos, y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, verso 2. Dice la palabra de la siguiente manera: y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos a Juan diciéndole a la gente, arrepiéntase, porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Y ahí mismo Mateo capítulo 4 verso 17 dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos el mensaje del Señor: aquel reino está cerca a todos los que se arrepienten. Él es el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos que en el huerto de Edén el árbol a la vida fue cortado, fue resguardado por querubines para que aquel hombre no pudiese venir. Mas Jesucristo abre el acceso nuevamente, y no solo eso, sino que limpia el pecado. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la actitud del hombre respecto a Dios y a su plan de salvación? Si nosotros nos vamos al libro de Romanos capítulo 1 del verso 18 en adelante, nos habla de la culpabilidad del hombre. Vamos a leerlo brevemente, espero que usted pueda seguir la cita ahí en su casa. Dice, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso quiere decir que todas las cosas creadas revelan el poder y la deidad de Dios. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones. O sea, en los deseos de sus corazones. Como el hombre no quiso adorar a Dios, sino que quiso hacer lo que quería, como en el caso de Adán y Eva, que ellos quisieron hacer lo que querían, el hombre también sigue la misma línea. Entonces dice que los entregó, dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia, o sea, a los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución o el pago debido a su extravío. ¿A cuál extravío? Al no querer reconocer y adorar a Dios y entender que Dios es el creador de todo y que lo que Él dijo es lo que ha de hacerse. Pero vemos que el hombre en el huerto de Edén, cuando come del árbol de la ciencia del bien y el mal, él decide a sus propios ojos qué será lo bueno y qué será lo malo. Mas el hombre será responsable de esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces ya dice que la mente del hombre es una mente reprobada. Quiere decir que esa mente no tiene la capacidad de caminar en base a lo correcto, para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice en el verso 32, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Vemos la actitud del ser humano viviendo a su manera. Lo triste es que no quieren arrepentirse y dice, no solo hacen estas cosas, sino que se complacen con quienes las practican. Entonces vemos la actitud del hombre con respecto a su Creador. Pero ¿qué desea Dios? Dios desea que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Quiero leerles el proverbio 28:13, que dice de la siguiente manera. Preste mucha atención. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí Dios dice que quien confiesa sus pecados alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces vemos la actitud de Adán cuando Dios le dice qué ha hecho. Él se justifica a sí mismo y encubre. Él quiso, cuando Dios le llamó, él se quiso esconder de Dios. ¿Cuál es su actitud para con Dios? Ciertamente todos hemos pecado, dice, y cada uno se ha desviado. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Mas ahora Dios ha provisto un medio de salvación. Jesús murió en la cruz para limpiar sus pecados. ¿Cuál es su actitud ante ese sacrificio? ¿Quiere venir usted a Él para que Él lo perdone y lo limpie, o quiere justificarse a sí mismo? ¿Reconoce usted que es pecador o prefiere encubrirlo a través de la religión? Algunos creen que cuando la gente muere, entonces le van a hacer algunas misas y algunos rezos y después de un tiempo se salvarán. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Es en vida que el hombre tiene que arrepentirse. Y una vez que muere, dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Usted no tiene que perderse para la eternidad. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia.
Solamente tiene que confesarlo, creerlo. El hombre por sí mismo nunca podrá cubrir sus faltas, pero todo aquel que reconoce que por su culpa Jesucristo tuvo que morir para el perdón de sus pecados, éste podrá recibir la salvación de Dios. Esa es la buena nueva de salvación, esa es la gracia de Dios. Quiero leerles 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios perdona los pecados de aquel que se arrepiente y le hace una nueva creación en Cristo Jesús. Cuando Jesús llamó y pudo rescatar a aquella mujer que la iban a apedrear, Jesús no la condenó. Es cierto, la gente dice, mire, Jesús no condenó a aquella mujer que era digna de muerte. Pero también le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, cambia ese estilo de vida. Ya has vivido lo suficiente en eso y solo has obtenido la muerte, porque la paga del pecado es muerte. No solo la muerte eterna, sino que estaba sentenciada, pero Dios la perdona. Y le dice, no sigas haciendo eso. Cambia tu actitud. Cuando aquel carcelero se encuentra con Pablo, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero, para ir terminando, leer Efesios capítulo 2 y verso 8. Dice la palabra de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice que el hombre es salvo por la fe. ¿Por la fe en qué? En que Jesús vino y pagó su deuda. En que usted merecía la muerte y el infierno, pero Jesucristo quiso regalarle vida eterna. El justo que murió por el injusto. Y si usted cree eso con todo su corazón y viene a Dios y le dice, Dios, perdóname porque soy pecador, borra mi pecado, borra mi rebelión, Dios lo va a hacer. Pero si su actitud es contraria a Dios y más bien se complace en hacer lo malo, o se esconde de Dios, o se aleja de Dios, o como Adán le dice, yo voy a vivir y voy a escoger qué hacer y qué no hacer. Usted tiene dos actitudes por seguir. Una, o obedece a Dios y hace lo que Dios le agrada, o vive como usted quiera. Ciertamente dice que somos salvos por gracia, que es un don de Dios. Esto quiere decir que es un regalo de Dios para el hombre, un regalo el cual el hombre no merece. Esa es la gracia de Dios, que a pesar de que el hombre se rebeló contra Dios, Él vino y entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, tiene vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que yo le invito a usted que en esta hora haga esta oración y diga, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero me arrepiento. Quiero que me limpies con tu sacrificio, con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que resucitaste al tercer día. Entra a mi vida y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Amén. Hasta acá este pequeño mensaje. Dios les bendiga. Espero que esta palabra pueda ser de bendición. Siéntase en la libertad de compartirla. Suscríbase al canal en YouTube y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.